Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación en salud que no pretende reemplazar una consulta médica. Nosotros, con todo el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud que pasan por este set, tenemos como única finalidad hacer educación y prevención, que ustedes conozcan y se familiaricen más con el tema del cuerpo humano, de la salud y de la enfermedad. Ese es nuestro propósito y esperamos que así lo vean a través de cada espacio. Hoy estaré compartiendo desde nuestros parques de la salud con este lindo mural del maestro John Harmen Morales en Dos Quebradas, con uno de los profesionales que nos acompañan y nos apoyan en la historia clínica, y es el doctor Alejandro Mejía López. Él es médico y cirujano especializado en ginecología y obstetricia y en cirugía plástica. Y estaremos hablando hoy de un tema muy interesante, motivo de consulta muy frecuente, y tiene que ver con los cambios fisiológicos que se presentan en la mujer con los cambios de la menopausia, los cambios hormonales que se presentan. Además, muchos de estos cambios hormonales se presentan también en el hombre y se pueden generar ciertas sintomatologías que tienen que ver con cambios de personalidad y otros más que estaremos hablando con el doctor Alejandro Mejía. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, doctor Rojas. Sí, realmente hoy hablaremos entonces de lo relacionado con la menopausia y la longevidad, o la menopausia y el antienvejecimiento. Pienso que es un tema muy interesante. Vamos a asociar muchas de la ciencia moderna, asociarla al proceso de menopausia, a todos estos estudios hormonales y a toda esta evolución de la mujer hacia el proceso de menopausia. Aunque tenemos que entender que el envejecimiento se inicia a los 25 años, o sea que realmente tenemos que hacer muchas cosas antes de que llegue la menopausia si queremos que la mujer llegue a un proceso de envejecimiento y longevidad. Me hace acordar usted ahora que acaba de decir con el proceso de envejecimiento, con el tema del colágeno, que estaba en estos días grabando precisamente un tema sobre el colágeno y las propiedades del biocolag, que la gente decía, ¿y cuándo lo podré empezar a tomar? Y realmente uno empieza un proceso de envejecimiento a muy temprana edad. El colágeno, infortunadamente, se nos degenera, se nos deteriora muy rápido, y por eso tenemos que empezar a buscar ciertas ayudas y complementos acompañados del deporte y del sol. Leía esta mañana las propiedades del sol y la importancia de él para el proceso de la vida, y todo este conjunto de cosas necesitamos irlas poniendo en práctica para nosotros enfrentarnos al proceso de la vida y del envejecimiento. El temor de la menopausia a los cambios que se presentan, pues lleva a las personas a buscar ciertas ayudas complementarias, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todos esos síntomas, tantos cambios que se presentan, están relacionados a qué? Sí, realmente en la mujer sucede algo muy especial, y es que el ovario, que es el encargado de producir las hormonas, el estrógeno y la progesterona, envejece muy rápido. Yo le digo a las pacientes de una forma jocosa, cuando tienen por ahí los 40, 45, que en las ecografías, cuando hacemos el examen, el protocolo que hacemos con la citología, la videocolposcopia, la ecografía, le digo, tu ovario ya está que se jubila. Tú estás muy joven, porque veo que son señoras que ni siquiera tienen canas, pero su ovario ya está finalizando su función. Ya va a dejar de producir hormonas y vamos a comenzar a ver en ese momento, en mi concepto, unos cambios fundamentales, muy importantes. Eso de que la menopausia es natural y eso de que la menopausia tiene poco efecto o en mí no me está causando mayor problema. No, es que doctor, a mí casi no me dieron fogajes. No, eso no es así tan sencillo. O que las pacientes consultan solamente por los fogajes, eso no es tan sencillo, y lo peor de todo es que los profesionales de la salud lo ven como, señora, pues esos fogajes son normales y estás en un proceso normal. A la luz de la medicina moderna, a la luz de la bioquímica celular, eso no es para nada normal, y ahorita entraremos en ese tema. Es muy importante entender cómo la menopausia empieza a tener relaciones con fogaje,
con problemas de memoria, con deseos sexuales o trastornos sexuales, con el desarrollo o la relación directa con el deterioro del sistema óseo y la osteoporosis, los problemas con los riesgos cardiovasculares, el cáncer de mama, los procesos de actividad física y el desarrollo muscular y finalmente esa relación con el colágeno. Vamos a ir a este corte de comerciales para que empecemos a entender desde la fisiología qué es lo que está pasando en el cuerpo humano. Y como decía el doctor Alejandro Mejía López, nos centramos a hablar de los cambios que se presentan con la edad en la mujer, pero muchos de ellos se presentan también en el hombre y se llama andropausia. Ya regresamos después de este corte de comerciales. La menopausia es un suceso natural que indica el fin del ciclo menstrual de la mujer y su capacidad para procrear. Durante los años fértiles de la mujer, las hormonas como el estrógeno y la progesterona cambian constantemente con el fin de preparar el cuerpo para la menstruación, concepción y embarazo. La menopausia empieza cuando la liberación de hormonas ya no se hace de manera continua. Esto se puede dar de una manera natural cuando se llega a los 50 años de edad, o antes a causa de procedimientos quirúrgicos como la extirpación de ovarios. El tema de los síntomas varía dependiendo del metabolismo de la mujer, puesto que hay registros de sintomatología leve como aguda, aunque la ausencia de la menstruación, sequedad vaginal, sofocos y cambios en el estado de ánimo son los síntomas más comunes. Como todo esto es producto de la disminución de estrógenos, las mujeres con menopausia tienen mayores riesgos de padecer osteoporosis y enfermedades cardíacas. Es por eso que tanto médicos y pacientes tienen que analizar el riesgo-beneficio de reemplazar las hormonas faltantes con medicamentos. Con este fondo del agua, de la naturaleza, nosotros tenemos que hacer comparaciones con el cuerpo humano. Entonces muchas señoras empiezan a hablar del tema del agua en el cuerpo, sudan mucho, orinan mucho, empiezan a tener muchos cambios con lo que llamamos la premenopausia. ¿A qué se debe ese golpe tan fuerte de estos cambios en esta época y por qué unas personas tienen más cambios que otras? Sí, realmente cuando hablamos de perimenopausia y menopausia, pues no nos podemos alejar de todo el proceso de envejecimiento y antienvejecimiento, que es lo que más se está estudiando. Entonces, cuando hablábamos de estos procesos, digamos a nivel cerebral, que se ocurren en el momento que la mujer deja de producir hormonas, en la premenopausia hay unas oleadas de hormonas muy irregulares, pero las mujeres tienen sangrados, tienen irregularidades, la menstruación ya no es como una menstruación, sino que a veces es un sangrado fuerte con coágulos y eso les produce cólico al momento de expulsar esos pequeños coágulos. Ya en el proceso de menopausia, y si vamos en ese orden para evaluarlo órgano a órgano, entonces tenemos cerebro. En el cerebro las pacientes se nos van a quejar, si vamos de arriba hacia abajo. Lo primero que nos van a quejar, problemas con el cabello, pérdida de cabello, la calidad del cabello, el brillo del cabello. Eso es algo muy frecuente, es algo que es muy hormonal, está muy relacionado con los procesos de formación de queratina, formación de proteínas, porque es que las hormonas son necesarias para la producción de proteínas. Cuando se disminuyen mucho las hormonas, entramos en un caos en la producción de proteínas. Por eso hablaba el doctor Rojas de la producción del colágeno. Si no tenemos hormonas, poco colágeno van a producir las células de la mujer y las del hombre también. Entonces, no nos podemos apartar de la producción de hormonas. Cuando vamos al cerebro, evaluamos ese problema de la memoria. Es muy frecuente en la consulta que la señora le estaba disminuyendo muchísimo la memoria. En algunas es muy marcado, que ya todo lo tienen que escribir. Eso hay que ponerle mucho cuidado. La memoria son neurotransmisores, allá en las dendritas de las neuronas, y para que se produzcan esos neurotransmisores que tienen una base muy importante proteica y de acetilcolina, pues necesitamos las hormonas en muchos casos de estos. Algunas pacientes no van a tener este problema. La medicina no es toda para todas las personas, no es igual.
La menopausia es un mundo de síntomas totalmente diferentes y hay que por eso mirarlo persona por persona. No podemos tener una fórmula para todas las pacientes que entran en menopausia. ¿Y de qué depende que unas personas presenten esta sintomatología a más temprana edad que otras? Sí, encontramos menopausias muy tempranas, fallas ováricas, a veces están programadas genéticamente, a veces hay enfermedades inflamatorias y autoinmunes que destruyen las células de la granulosa, que son las que producen los estrógenos, entonces realmente se puede presentar estas menopausias precoz. Y lo otro, los síntomas, ¿por qué unas pacientes tienen dificultad de memoria? ¿Por qué otras tienen predominio en los fogajes? ¿Por qué en otras el predominio ya se va a la parte genital, a la parte sexual? Esa disminución de la libido, no todas experimentan eso, la mayoría sí. Entonces, por eso cada persona debe tener su buena evaluación médica e interpretarla dentro de ese contexto de síntomas que está presentando la paciente. Usted acaba de decir algo muy importante y es la buena evaluación médica. Cuando llegan los pacientes a nuestros parques de la salud, en mi caso yo ya no atiendo a un paciente solo. Tengo muy claro que 4 y 6 ojos ven más que 2 y por eso siempre tenemos un equipo interdisciplinario de médicos para hacer las historias clínicas y hacer esa evaluación clínica y apoyarnos en los especialistas en los diferentes estudios. En el caso del doctor Alejandro Mejía, que pasamos los pacientes para que sean evaluados, en el caso del como ginecólogo, hacer citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen de senos, cita con el ginecólogo y hacer un tratamiento. En este caso estamos con el doctor Germán Ruiz Bolívar también en este espacio para hablar un poco de toda esa sintomatología, lo que nos dicen las personas en la historia clínica que nos hace que tengamos que apoyarnos en especialistas como el doctor Alejandro Mejía. Bueno, sí, recibimos pacientes con múltiples sintomatologías, esto pues es relativamente muy frecuente. Las oleadas de calor, las alteraciones en el ánimo, estas personas dicen, vea, no me soporto ni a mí misma, ¿cierto? Entonces, cuando vemos que estos procesos ginecológicos, hormonales, que a veces son de difícil manejo, incluso vemos, es una de las preguntas que lo va a hacer el doctor Alejandro ahora, personas ya muy entrada de edad, 65, 70 años, todavía con sintomatología menopáusica. Entonces, de allí la importancia de hacer esa integralidad de la historia clínica, los exámenes, los niveles hormonales, la citología, cómo está esta parte, porque vemos que hay atrofia ahí, pero puede haber otras cosas que las va a detectar el ginecólogo en el examen, en la colposcopia, en ese examen tan completo que se hace en los parques de la salud. Es cierto, porque a tantas personas, sí, puede ser que muy joven fue la sintomatología de la menopausia, pero ¿por qué tienen 65 años y más y todavía presentan esa sintomatología? Hace 15 años, hace 17 años que yo me iniciaba en el terreno de la ginecología, mis pacientes estaban jóvenes. Ya en este momento yo he envejecido con las pacientes. Entonces las de 30 ya están de 45 y las que estaban de 45 están de 60. Entonces ha sido muy bonito ver ese proceso, ese avance en el proceso y en el ciclo de la vida. Pero también ha sido altamente preocupante ver el momento cómo se ve, cita a cita, cómo la paciente va cambiando, le va cambiando su rostro, le va cambiando su cabello, le va cambiando su salud y el estado de ánimo. Realmente no podemos apartar la menopausia del antienvejecimiento y por eso estoy tan metido en esa teoría del antienvejecimiento. Hay grupos muy importantes de médicos, pero sus grupos muy grandes, de 2.000 y 3.000 médicos, los hay en Estados Unidos, España y Brasil, y los de Bélgica. A nivel del mundo son los más juiciosos y los que más están creando teoría en antienvejecimiento. Entonces no podemos separar una cosa de la otra porque van amarradas. Y como decíamos ahora, realmente muchos de los procesos que está viviendo la mujer, de alguna forma los vive el hombre, aunque otro día trataremos lo que es el proceso de andropausia, porque hormonalmente tiene unas connotaciones muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esa disminución de la memoria, esos cambios del humor.
Obviamente en el proceso de envejecimiento, lo que hablábamos, hay una producción de neurotransmisores, de acetilcolina en las pacientes que experimentan a nivel de norepinefrina y todos estos neurotransmisores una caída importante a nivel de dopamina. Entonces puede ser el envejecimiento como tal, solo, pero también está el proceso hormonal generado por la menopausia que ya no aporta las hormonas suficientes para que esta neurona tenga su proceso metabólico adecuado, su proceso anabólico adecuado. Entonces, digamos que muchas pacientes con el tratamiento hormonal, pero también hay que mirar qué está pasando en la célula, los procesos oxidativos, el ROS, a nivel de la mitocondria. La ciencia del antienvejecimiento en este momento está totalmente centrada en la mitocondria, en todas estas enzimas antioxidantes, todo lo que está pasando con la fosforilación oxidativa y ciclo de Krebs. Aquí hay una explicación muy médica, digamos científica, pero para él sentarse con una persona y poder entender todo lo que está diciendo esa sintomatología, memoria, energía, sexualidad, sudores, calores, fogajes, todo eso, tiene que haber un entender desde la ciencia para él decir, ¿y qué le mando? ¿Será que le empiezo ya un sustituto hormonal? ¿Será que esta señora necesita ciertos suplementos nutricionales? ¿Será que también necesita otros acompañamientos como comida, sol y tantas cosas? Finalmente eso es lo que ustedes consultan para que le haga una prescripción médica. Y es todo ese conjunto de historia clínica, del entender médico y científico, para que la persona finalmente tenga un tratamiento, del cual hablaremos después de este corte comerciales. Ya regresamos. Que tiene como función mantener unidas las diferentes estructuras del organismo. Está presente de manera abundante en los vertebrados, conformando el 7% de la masa corporal del ser humano. La función principal de esta proteína es el de unir los tejidos conectivos, que son los músculos, tendones, ligamentos, piel, huesos, cartílagos, entre otros, formando las fibras responsables de darle firmeza y elasticidad a las distintas estructuras del cuerpo humano. Actualmente existen más de 19 tipos de colágeno, 5 principales y 14 secundarios, que dependen del tejido en el que actúen y las sustancias con las que se combinen. A medida que pasan los años, la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente, ya que cuando se llega a los 40 años, el organismo produce la mitad respecto a la adolescencia, lo que trae como resultado la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores en las articulaciones y músculos, osteoporosis, deterioro de la vista, deficiencias circulatorias, molestias en dientes y encías, es decir, el deterioro propio de la vejez. Alejandro, bueno, hemos tenido en la historia médica varios mitos o cosas con el suplemento hormonal, con el tratamiento hacia la menopausia. Acordémonos de los anticonceptivos cuando empezaron sus problemas y todo esto. Luego hubo un boom antiestrógenos. ¿En qué estamos en este momento con el tratamiento hormonal? Sí, realmente a finales de los 90 casi todas las pacientes que asistían a la consulta salían con sus hormonas formuladas. Y llegó en el 2002 el estudio del WHI y digamos que generó unos temores muy grandes con la parte de las hormonas. Y estos temores iban muy enfocados a la parte de cáncer. Realmente estos 20 años, yo pienso que han sido 20 años estudiados, pero también 20 años perdidos. Las pacientes que no recibieron hormonas en estos 20 años, perdieron 20 años de oportunidades. Las hormonas son oportunidades, las hormonas son vida. Lo que tienes es que hay que saber bastante para saber cómo manejarlas, para saber en qué momento utilizarlas. Les doy un ejemplo. Una mujer cuando está ovulando, cuando está en sus periodos normales, maneja unos estrógenos entre 200 y 300. O sea, una paciente de 45 años me puede traer un estradiol de 300, normal. Y a los 55 años me puede traer un estradiol de 2. ¿Cuál es la diferencia entre 300 y 2? Es un caos, eso es un caos para todo el cuerpo. Todas las células del cuerpo necesitan el estradiol, que es una hormona normal. Lo que tiene es que ya se sabe cuáles son las rutas de mejor utilización, ya se sabe hasta qué momento podemos tratar los pacientes. Y
Y lo otro es que no podemos pensar que las hormonas en sí dan cáncer. De hecho, ya se está pensando que inclusive pueden prevenir el cáncer. Y si uno mira la fisiología celular, realmente sí, porque va a haber mayores reparaciones del ADN, porque va a haber procesos antioxidativos mucho más eficientes, porque la mitocondria va a funcionar mucho mejor, porque la paciente que está en tratamiento hormonal es una paciente de mayor seguimiento, estamos más pendientes de ella. La paciente que está en tratamiento hormonal se está haciendo la mamografía cada año y se está haciendo el paquete con nosotros cada año, o sea, con una paciente de mayor vigilancia y que va a estar muy cuidadita por todos nosotros. Las pacientes que no utilizan hormonas son pacientes un poco más dejadas, son pacientes que bueno, están muy a esa parte evento natural de qué sucede con ellas y no cuadra con la historia moderna de la medicina y con la medicina antienvejecimiento. Y entonces uno pensaría, unas tienen la sintomatología muy jóvenes, otras digamos que a la edad que es, y otras se demoran mucho. ¿En qué momento o por cuánto tiempo la persona tomaría estos sustitutos hormonales? Y pensaría uno también, siendo juez y parte del tema. Y entonces es trasladar la sintomatología que está haciendo la señora a los 45, 50 años, a los 60, es llevarse con este proceso hormonal más tiempo para que haga esa sintomatología, o realmente cuando se le dan esos sustitutos a la persona hormonales, la sintomatología va desapareciendo y finalmente nunca la hace. Bueno, realmente cuando uno quiere pensar en manejo de menopausia, si la quiere unir al otro proceso de evolución de la medicina, realmente una paciente no sale con una caja del consultorio, sino que yo pienso que va a salir como con 10 frascos. Realmente tenemos que hacer un manejo celular, una nutrición celular, tenemos que hacer una antioxidación porque tenemos que pensar en la parte cardiovascular, tenemos que pensar en ese endotelio, tenemos que pensar en las células espumosas, qué es lo que está pasando. Si no entendemos todo eso, lo que está sucediendo en la mujer, si no entendemos qué está pasando en las neuronas, si no estamos pensando cómo se está produciendo el colágeno a nivel de la vagina, pues hombre, con solo hormonas no vamos a resolver esto, y con solo pensar de que las hormonas producen cáncer, menos lo vamos a resolver, y ya casi que las hormonas no son tomadas, la mayoría de las hormonas que estamos utilizando hoy son tópicas, porque es una ruta que evita el primer paso a través del hígado, ¿sí? Y lo otro es que ya no la estamos asociando a los progestágenos tipo medroxiprogesterona, porque eran progestágenos muy lesivos para el seno, o sea que realmente la evolución en el tratamiento hormonal es muy interesante, pero realmente no solamente es hormonas. Si la paciente quiere producir colágeno y no tiene una fuente importante de aminoácidos, y ahorita se está hablando muchísimo, recordemos que el colágeno es el GAP, la glicina, la alanina y la prolina. Son aminoácidos, pero hay pacientes que no tienen en la dieta suficientes aminoácidos, no tienen una fuente de proteínas importante, entonces la hormona sola no va a trabajar. O tiene una fuente muy importante de proteínas, pero no tiene hormonas, tampoco vamos a producir entonces el colágeno. Entonces, y tampoco está haciendo ejercicio, pues entonces tenemos que trabajar, es multidisciplinario, es multicausal los problemas de la menopausia. No lo podemos ver hormona igual a menopausia. No es así, no es así. La paciente bien manejada de una menopausia sale con 10 frascos para la casa. Yo generalmente a los pacientes que consultan por esa sintomatología hormonal siempre les agrego, en nuestro caso, el Biocolag, que es un suplemento que tiene estos componentes, porque es que, como dice el doctor Alejandro, aquí el tema es de una consulta que se convierte más preventiva, porque sí, él ya sabe, estudió desde la ciencia, desde su especialidad, todo lo que puede producir la menopausia. Pues si uno ya sabe eso, es buscar qué herramientas terapéuticas puede utilizar para que no les lleguen todos estos cambios. Porque cuando yo empezaba el programa y él me entregaba esta lista: menopausia, fogajes, memoria, deseo sexual, reabsorción ósea, riesgo cardiovascular, cáncer de mama, esta es adiposidad, que son los problemas con el peso de la paciente, el tema de la fuerza muscular y del ánimo, de la flacidez, la flacidez, que es otro.
Y finalmente el colágeno, pues es prevenir todo eso, porque finalmente a lo que tenemos que apuntar en nuestra práctica médica son a los procesos preventivos. Sí, entonces vemos que es una consulta integral donde está la parte nutricional, la parte hormonal, la parte del ejercicio, nutrición, suplementos, porque vemos que nuestras dietas ya están muy carentes, entonces es una integralidad en la consulta de la persona que está en este proceso de premenopausia, menopausia y posmenopausia. Y vemos que el doctor ha hablado mucho de asociación con los procesos del cáncer, entonces envejecimiento, menopausia y cáncer. ¿Cómo es esa asociación, doctor Alejandro? Sí, realmente uno de los mayores factores de riesgo para cáncer es la edad. Entonces, entre más edad tenemos, mayor es el riesgo. Es el riesgo 1 a 1. Entonces, no es tanto el humo, la polución, la hormona, el antioxidante que no me tomé. Entonces ahí el mito de que la hormona producía cáncer, ese miedo ya lo podemos abolir, ¿cierto? Para que le quede como claro en los televidentes ese concepto de la hormona con el cáncer. Le cuento que los estudios juiciosos, incluso con flavonoides, con fitoflavonas que tienen un efecto estrogénico suave, con son estrógenos que vienen de las plantas, que muchas veces las tenemos en nuestra dieta, en la soya, realmente son preventivos del cáncer. El cáncer es muy complejo, porque imagínense que las mismas fitoflavonas que en algún momento son preventivas, en dosis muy bajas, pueden, como la guainesina, pueden producir multiplicación celular y riesgo de cáncer. El cáncer es multifactorial, entonces no podemos pensar que una hormona sola va a producir cáncer. Además que esa hormona de alguna forma a nivel celular va a prevenir, a nivel del ADN y su metilación, va a hacer esa prevención del cáncer. Lo otro, cuando la mujer baja las hormonas, se alteran muchos oncogenes. Acuérdense, las pacientes que vemos de cáncer de seno les piden un examen que se llama el ER2. El ER2 no es más sino que un oncogen. Es una partícula que está allá en las células y que es la encargada de definir que la multiplicación de las células sea suave, sea la adecuada. Si ese oncogen se altera, se dispara la producción de las células. Cuando hay ese disparo hay muchas alteraciones en el ADN y aparece el cáncer. Entonces, si hay una disfunción, una alteración, una mala función del ER2, yo digo que el ER2 es como en las compañías un subdirector. Si comienza a dar unas órdenes mal dadas, si es un mal ordenador, pues va a alterar todo el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que pasa con los oncogenes y funcionan en todo el cuerpo. Hablamos del KRAS, del ER2, en seno el ER2. Definitivamente la consulta médica es la mejor orientación para tener una buena salud. Vamos a este corte comerciales. Y entonces nos hemos centrado mucho en el tema de la mujer. Pero entonces la mujer llega a la consulta, se sienta con el doctor Alejandro, empieza a narrar su tema de menopausia y nos encontramos con un problema cuando la señora nos dice, y mi esposo está sintiendo lo mismo. No se le puede hablar, es irascible, se está engordando, le da pereza para todo, la parte sexual de él también cambió. Y entonces la señora va y nos dice, ¿será que es que mi esposo también tiene la menopausia? Jocosamente es la pregunta de ellas. ¿Y en qué consiste y cómo se manifiestan esos cambios en el hombre? Y ¿saben por qué también hago esta pregunta? Porque cuando hemos hecho los temas de cáncer de seno con el doctor Alejandro, y él siempre dice, y ojo cuando a un hombre se le estén aumentando las glándulas mamarias, porque el cáncer de seno del hombre es gravísimo. Y me han escrito cantidad de personas como que cáncer de seno en el hombre. Es que nosotros también tenemos glándula mamaria. Y también se puede desencadenar, obviamente en muy baja estadística, pero están descritos el cáncer en el hombre de seno. ¿Cómo son esos cambios de tipo hormonal en el hombre que llamamos andropausia? Bueno, ya te voy a responder la pregunta con relación al hombre, aunque tendremos que hacer un programa solamente de andropausia.
Me voy a referir a uno de los pacientes que tenemos al frente que nos preguntaba sobre la tirilla, le llamó la atención la telomerasa. Yo pienso que los estudios que se están generando en este momento a nivel de telomerasa, ADN, la tirilla final, me gustó ese nombre, tirilla, al final del ADN, pero yo veo que los tres tienen un diámetro abdominal aumentado. Entonces le tienen que hacer mucho, tienen que estar de acuerdo con el doctor Rojas en hacer restricción calórica. Y la mera restricción calórica les va a alargar la tirilla, se los voy a asegurar, porque es lo que ya está definido, esa restricción calórica. ¿Qué es eso? La restricción calórica es comer menos, es más vegetales, más frutas, lo que acá se habla, todos los médicos hablan acá el mismo idioma. Me parece excelente los trabajos que se hacen a nivel de parque médico. O sea, el parque médico y el programa, el parque de la salud y el programa del doctor Rojas tienen mucho que ver con el antienvejecimiento, porque a nivel de la restricción calórica que él promueve en todo, ¿sí?, en sus revistas, en sus programas y con todo el grupo médico, eso está alargando el telómero de muchas personas, y ese telómero es vida, son años sobre la mano, son años para vivir. Entonces, restricción calórica, comamos menos harinas, esas harinas concentradas, menos azúcares, que se dice en el programa todo el tiempo, menos calorías. Acuérdense, tiene que ir al médico para que le calcule una dieta de 35 calorías, es lo normal. O sea que si comes calorías por kilo, si bajas a 30, vas a vivir más, y no lo tienes que hacer todos los días, solamente son ayunos programáticos que ya se definirán en una consulta. Pero respondamos un segundo la pregunta de la andropausia. En la andropausia es más complejo. Resulta que las mujeres nos llevan mucho más tiempo de estudio en la parte hormonal, porque ha habido mucho interés en la menopausia y la andropausia. Inclusive estuve en un congreso que inclusive decían que la andropausia no existía, y los grupos antienvejecimiento, en ellos sí existe, y tenemos que revisar eso, porque es que el hombre a veces hasta los 75 años mantiene unas hormonas altas, o sea que a veces lo que sucede en el hombre son cosas diferentes. Doctor Alejandro tocaba un tema ahorita de la insulina con respecto a los ayunos. Entonces, nosotros promovemos mucho el ayuno. ¿Cómo sería un ayuno terapéutico que nos ayude a aumentar ese nivel hormonal? Sí, realmente yo les voy a hablar de la parte más profunda, más celular del ayuno. Ya el ayuno lo definirá cada médico en su consulta. Ya él le va a restringir sus calorías, le va a decir qué come y qué no come. Pero lo bonito de esto es que si bajas los niveles de insulina promueven el crecimiento de las células, disparan el crecimiento de las células. Todo lo que dispare el crecimiento de las células, de factores de crecimiento, nos va a llevar al cáncer. Por eso este problema de la insulina con los procesos inflamatorios y el proceso de cáncer, todo va encadenado. El proceso de envejecimiento amarra unas patologías muy importantes que yo digo que desde las células son hermanitas, porque nacen desde los mismos problemas a nivel de mitocondria, a nivel de oxidación, de antioxidantes, de la oxidación de los lípidos. La oxidación de los lípidos es el proceso que sufren las grasas a donde se queman, es como el carburador de los carros, donde se quema la gasolina. Nosotros tenemos un sitio que se llama mitocondria en todas las células, que es donde se queman las grasas y los azúcares. Entonces allá se inicia el proceso. La alteración en esto lleva a procesos inflamatorios, aumento de las interleuquinas, y todo viene a terminar un proceso inflamatorio continuo que nos va a llevar a un crecimiento celular anormal, a funcionamiento de los oncogenes en forma anormal, los oncogenes que deben de trabajar juiciosamente, pero de un momento a otro se enloquecen y comienzan a disparar células y células y células. Entonces es como cuando le entra un virus a un disco duro, un computador, comienza a hacer todo en forma errática. Con esto concluimos que la alimentación se convierte en una herramienta terapéutica muy importante, y que es increíble que una persona con cáncer no le quiten los azúcares. Lo resumió un ginecólogo, un cirujano plástico, no es oncólogo, pero la tiene clara. Entonces, invito a las personas para que nos comprometamos más con el tema de la alimentación dentro de todos los procesos terapéuticos, que entendamos los ayunos como una buena herramienta terapéutica, y que finalmente entendamos que sin una consulta médica es imposible uno poder hacer un esquema terapéutico cuando no tengo un laboratorio clínico que me dé unos resultados de exámenes,
cuando no tengo un buen análisis de una historia clínica y poder decir, necesito en este caso un ginecólogo que me ayude a manejar eso que llamamos menopausia o andropausia, pero que detrás de eso hay mucho que analizar para definir un concepto terapéutico. Doctor Alejandro Mejía López, muchas gracias por hacer parte del equipo de profesionales de nuestros parques de la salud, al doctor Germán Ruiz por apoyarnos en la parte de la consulta, a los pacientes que nos acompañan y a todos ustedes por estar con nosotros. Felicidades. Hola amigos de Conexión Vital, soy Paula de Yogaté. Hoy les damos la bienvenida desde este barrio, La Cumbre en Manizales, el cual está lleno de vida y bueno, nos recibe aquí en el eje cafetero. Sabemos que el yoga es una práctica ancestral, una forma de sanación, también de terapia y bueno, también tiene muchísimas otras, digamos, perspectivas, así como nos permite conectarnos con nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, que nos permite darnos cuenta de quiénes estamos siendo y bueno, cómo mejorar nuestra vida y llevar alegría, paz y bienestar. Desde el yoga, bueno, digamos que hay unas posturas, ustedes han visto, seguramente han visto por televisión o algunas veces que, bueno, en yoga se trabajan unas posturas. Trabajamos unas posturas que son especiales para las personas que tienen dolencias, por eso el yoga es un tipo de medicina. Hoy vamos a practicar unas posturas que son para las personas que sufren del equilibrio. Sabemos que muchas personas en sus casas tienen dolencias y sienten que no pueden estar parados o que se sienten un poco mal o se marean fácilmente. Bien, vamos a hacer 3 posturas que las pueden practicar en casa. La primera nos vamos a levantar, vamos a separar nuestras piernas, vamos a doblar las rodillas y vamos a traer las manos al centro del pecho, nosotros lo llamamos el plexo solar, y los vamos a traer aquí al plexo y vamos a elevar nuestros hombros. Muy bien, y vamos a respirar, vamos a inhalar y exhalar. Cada vez que nos sintamos mareados o mareadas, pues podemos hacer esta postura, respiramos. Muy bien, inhalamos, exhalamos muy despacio, vamos a ir pasando las manos por los lados de los oídos, vamos hacia arriba, muy despacio porque sé que algunos de ustedes se pueden marear fácilmente y vamos a llevar las manos hacia arriba y las vamos a observar. Respiramos, muy bien, muy despacio vamos a girar la cabeza para que no se vaya a activar algún mareo, algún malestar. Muy bien, despacio, exhalamos, vamos a regresar. Y vamos a inhalar y vamos a abrir los brazos. Recuerden con las rodillas dobladitas. Mantenemos los brazos un poco doblados también para que el equilibrio pueda mantenerse. En la medida que vayamos fortaleciendo nuestro equilibrio podemos ir estirando cada vez más los codos, pero al principio vamos a mantenerlos bien doblados. Muy bien, vamos a cerrar los pulgares dentro de las manos y vamos a apretar. Respiramos. Muy bien, inhalamos, exhalamos y soltamos. Vamos despacio. Bien, esa era una postura. La siguiente postura que vamos a hacer es que vamos a llevar el pie derecho adelante del izquierdo. El izquierdo va a estar bien cerca del pie derecho. Muy bien, inhalamos y vamos hacia arriba de nuevo. Ahí ustedes van a sentir, quienes sufren del equilibrio, que les cuesta un poco mantenerse en pie, pero se trata justo de eso, irnos fortaleciendo, también los codos un poco doblados, las manos hacia arriba, muy despacio, bajamos a la coronilla, respiramos en lo que nosotros llamaríamos el séptimo chakra, aquí en el centro de la cabeza, muy bien, y exhalamos. Bien, esta postura la podemos hacer con el pie derecho adelante y luego la cambiamos y lo hacemos con el pie izquierdo adelante. Bien, la tercera postura, vamos a doblar un poco nuestras rodillas, ponemos las manos en los muslos, vamos a sacar la colita y vamos a llevar la cabeza hacia arriba y vamos a respirar. Esto es especialmente bueno para las personas que se marean y que sienten que se van a venir al suelo muy rápidamente. Cuando presionamos este punto, nuestro cuerpo nos permite estar un poco más en equilibrio, sostenernos y fortalecer. Muy bien, respiramos, siempre
Presionamos un poquito nuestros muslos, hombros hacia atrás, muy bien, y mantenemos la conciencia. Muy bien, vamos a regresar al centro. Yo sé que estas 3 posturas van a beneficiar muchísimo a las personas que están en casa y que tienen problemas con su equilibrio, que el equilibrio, recuerden que tiene que ver con la tranquilidad, con el bienestar interno. Cuando logramos aquietarnos internamente, también logramos aquietarnos afuera. Namaste, un feliz día para ustedes y nos vemos en otro espacio. Ya puedes conseguir la línea de medicamentos Dr. Rojas en Cali. Llama a nuestra distribuidora oficial al 323-288-3186. 323-288-3186. Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable.